Bien, buenos días. Perfecto. Vale, del Instituto Nacional de Salud Pública y de nuestras autoridades. El día de hoy nos acompaña la doctora Marta Híjar Medina con el tema Sistemas de Información y Vigilancia de las Lesiones Causadas por el Tránsito. Voy a leer una breve reseña de la doctora. Ella es egresada de la Universidad de Guadalajara, tiene estudios de maestría y doctorado en Ciencias en Salud Pública en el Instituto Nacional de Salud Pública de México. Ha realizado estancias académicas en Francia y en Australia. Investigadora nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y académica numeraria de la Academia Nacional de Medicina. Ha publicado 27 libros y capítulos de libro, más de 70 artículos en revistas indexadas. Ha recibido más de 3.000 citaciones a sus trabajos publicados en revistas científicas y fue galardonada con el premio Gerardo Varela que otorga el Gobierno de la República por su trayectoria en salud pública. Así que, doctora, muchas gracias por acompañarnos y pues bienvenida. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Adelante, cuando guste. Pues me da un gusto enorme estar el día de hoy aquí, es mi casa. Fue mi casa durante 24 años y lo seguirá siendo. Actualmente tengo un nombramiento de parte del director de este instituto como investigadora honoraria y me agradezco muchísimo la invitación de la Secretaría Académica y en especial de la doctora Elisa Hidalgo a participar en esta serie de seminarios relacionados con el tema en el cual he trabajado como investigadora y profesora los últimos 34 años de mi vida. El tema que me toca desarrollar el día de hoy está relacionado con lo que son los sistemas de información y de vigilancia de las lesiones causadas por el tránsito. Mi presentación, ustedes verán al principio, toca el tema de todas las lesiones porque muchos de los sistemas que existen actualmente en el tema de lesiones tienen datos de otros tipos de lesión y creo que también es importante ir dimensionando el peso que tienen en todo el panorama de las lesiones en este país. ¿Por qué estudiar las lesiones? Bueno, estos son los datos más recientes y aquí me gustaría detenerme, son los datos 2016 del total de muertes por accidentes que hay en nuestro país, que representa más o menos que cada hora mueran más de 4 personas por accidentes en México. Y le pongo por qué estudiar las lesiones, dado que desde la salud pública uno de los criterios para considerar un problema como de salud pública es primeramente dimensionar la magnitud del problema. Y bueno, de este tamaño es el problema de las lesiones en nuestro país. De este total de muertes por accidentes, un poquito más del 43% corresponden a lesiones debidas al tránsito. Dentro de estas, pues hay más o menos 298 lesionados al día por accidentes, lo cual, debido al tránsito, por lesiones de tránsito, y ahorita hablo de mi brinco entre accidente y lesión. ¿Por qué lo sigo manejando así? Lo cual correspondería más o menos al 12.5 lesionados en eventos de tránsito por hora. En estudios, de los pocos estudios que se han hecho sobre el peso de la enfermedad, en nuestro país, más o menos el 30% corresponde a lesiones. Y el otro tema por el cual es muy importante tocar el tema de las lesiones es el incremento que están teniendo los daños a la salud que están sufriendo los habitantes del país que se están empezando a movilizar en motocicleta. Ha habido un incremento importante en el número de lesionados graves y de muertos en motocicleta en nuestro país. Es un tema que hace aproximadamente 15 años nosotros comentamos que en México no teníamos este problema, pero
si empezaban a cambiar los patrones de movilidad, como ha estado ocurriendo, sobre todo en las zonas urbanas, del uso más frecuente de la motocicleta, lo íbamos a tener, y ya lo tenemos aquí, señores. Entonces, el asunto es cómo le hacemos para que este problema siga siendo un tema de salud pública y que realmente, no sé si yo tengo que ver con ese sonido o no. O sea, la importancia del tema. Estos datos, probablemente los que ya les presenté, seguramente ustedes los van a seguir observando en las sesiones posteriores, pero es importante para mí señalarles que si bien es un dato el más reciente, 2016, pues seguimos teniendo un atraso más o menos de 1 año o 4 meses en los datos para saber cuáles son las causas de mortalidad por lesiones, a quienes están afectando, su dimensionamiento. Sin embargo, esto ha sido un paso muy importante en la información que tenemos en estaba relación. intentando entrar una llamada. Lo más reciente que se tenía hace más o menos unos 10 años era el dato de 5 años antes. Entonces, creo que hemos avanzado en esto, si bien no está todo lo actualizado posible, sí nos permite tener una idea de lo que está pasando. No sé si me tengo que detener o si... No, sí. Muy bien. Problemas técnicos, ya saben ustedes. Bueno, en primer lugar, me gustaría comentar con ustedes desde dónde parto, desde qué concepto parto de lo que es un sistema de información. Pues un sistema de información debe de tener absolutamente todas estas características que yo estoy mencionando aquí. Es una cantidad, está basado en datos, pero estos datos son ingresados a una base a través de procesos diseñados con objetivos muy claros. Hay muchos sistemas de información, pero lo que le da la característica de un sistema de información son datos, pero organizados en un proceso que permita cumplir con objetivos, y uno de ellos es el objetivo de producir información válida para la posterior toma de decisiones. O sea, si un sistema de información se queda solamente en generar una base de datos, no es un sistema de información. Si un sistema, a pesar de estar diseñado a través de procesos muy claros para cumplir un objetivo, pero no produce información válida, no es un sistema de información. Y si a pesar de estar produciendo esta información válida, esta información no se usa para la toma de decisiones, tampoco es un sistema de información. O sea, son datos agregados, son datos a los que tal vez se presentan comúnmente con tablas, y es información, pero hay que validar la información, y para esto es muy importante el tipo de fuentes que tenemos de estos datos. ¿Qué es un sistema de vigilancia, por el otro lado? Bueno, pues ya un sistema de vigilancia requiere, además de todo esto, que sean datos, que son elaborados para cumplir con un objetivo, que están procesados de esta manera, que producen información válida. Para tener un sistema de vigilancia, lo que requerimos es estar observando, monitoreando estos datos, analizándolos, de manera que, al menos en el campo de la salud, se sustente lo que hagamos en el tema. Y, sobre todo, un sistema de vigilancia nos ayuda para la implementación de intervenciones. Esa es la diferencia con lo que es solamente un sistema de información. Nos ayuda a implementarlas, a seguirlas y evaluarlas en la práctica de la salud pública. O sea, la diferencia es que para tener un sistema de vigilancia deberemos de tener un sistema de información
con esta información válida y que sea útil para la toma de decisiones. Ya una vez que esto se tiene, ya se puede implementar un sistema de vigilancia. Hay dos tipos de vigilancia que están en relación nuevamente con los datos que tiene este sistema de información. Los datos secundarios, que son comúnmente a los que tenemos acceso cuando nosotros no producimos información, si no somos usuarios de un sistema, son los datos secundarios. Esta vigilancia es pasiva, dependemos de la información que exista. Es una forma eficiente de hacer la vigilancia a bajo costo. No nos da una visión completa, pero sí nos orienta muchísimo a este proceso de planeación y de evaluación de intervenciones con información obtenida de manera secundaria. En contraparte, la vigilancia pasiva incluye todos los datos obtenidos de forma secundaria, pero incorpora la obtención de datos primarios, que puede ser a través de estudios, de entrevistas, seguimiento de personas, seguimiento de egresos hospitalarios, etcétera. Y bueno, aquí tienen ustedes un ejemplo que no voy a repetir, espero que lo estén ustedes viendo en sus pantallas. Pero este tipo de vigilancia activa, pues sí significa un costo, pero créanme que no es un costo elevado. Uno le tiene miedo a obtener datos primarios a través de una entrevista, de una observación, pero a veces no se requieren tantos recursos y sí nos ayuda muchísimo en el proceso de implementación de intervenciones y de su evaluación. Entonces, esta vigilancia, bueno, sí se reconoce como un tipo de vigilancia que es un poco más costosa que la pasiva, pero créanme, hay que animarse a hacerla y no implica un incremento importante del costo para hacer la vigilancia. Aquí me gustaría comentar un poco algo que siempre digo, y los que ya me lo hayan escuchado, pues lo volverán a escuchar. La verdad es que creo que es importante estar recalcando en esto. ¿Qué diferencias tenemos para la obtención de datos en el caso de lesionados en comparación con otros problemas de salud? Yo he identificado estas 6 y yo esperaría que dentro de los que me están escuchando, a lo mejor puedan complementar estas diferencias. Pero bueno, yo consideraría que estas serían las bases. En el tema de las lesiones siempre hay un componente de culpabilidad. ¿Quién fue culpable de que ocurriera un evento accidental o intencional? Siempre se busca un culpable. ¿Fue el peatón porque lo atropellaron? ¿Fue el conductor porque atropelló? Entonces, ¿qué datos tomo? ¿Qué datos no tomo? Esto no pasa en ningún otro problema de salud. Una persona que se enferma de diabetes no se busca quién fue el culpable. O sea, ahí se queda en la conducta individual. Sin embargo, en el caso de las lesiones, sí hay un componente de culpabilidad que tiene implicaciones de tipo legal, donde esto significa que entra un actor o un área nueva, diferente al área de salud, a la que podemos acudir para recabar datos. El otro tema es el periodo de latencia, a veces tan corto, que hay entre un estado aparente de salud y la ocurrencia de un evento que produce una lesión. Si nosotros vamos bajando las escaleras y nos caemos, cuando las íbamos bajando estábamos en un estado aparente de salud, íbamos pensando en qué íbamos a hacer, etcétera, etcétera, nos caemos, nos fracturamos, tenemos una lesión que a veces es casi inmediata. Entonces, el periodo de latencia también es otro tema que hay que tomar en consideración cuando vamos a analizar los datos de lesiones. Ese periodo corto de latencia. El otro asunto tiene que ver con esa percepción de gravedad que nos da el tener una lesión. Una lesión que provoca dolor, que provoca sangrado, que provoca malestar, genera una demanda de atención a los servicios de salud mucho más frecuente que otros problemas de salud.
se parece un poco a los problemas de salud agudos, ¿no? Una diarrea intensa, un problema respiratorio severo que genera esa demanda, se parece mucho a lo que ocurre cuando una persona sufre una lesión. Hay una percepción de gravedad mayor de parte de la población y de la persona que lo sufre. El otro tema es que existen varios factores para que ocurra un evento accidental. En el caso, por ejemplo, de un choque entre vehículos de motor, entre dos vehículos de motor, cuando menos hay dos factores. Que tenemos que analizar qué factores de riesgo tenía uno y otro. Hay factores de riesgo compartidos. Nosotros compartimos los riesgos de esos otros factores. Una persona que es atropellada tiene sus propios riesgos, pero incorpora en el evento los riesgos también del conductor. Entonces, hay varios factores y ahí también en términos de informaciones, ¿qué información vamos a tener de uno y de otro lado? El ámbito de ocurrencia es muy importante. Es también un tema que define qué datos tenemos o qué datos vamos a necesitar para estudiar ese problema. Un evento que ocurre en el hogar requiere determinados datos. Un evento que ocurre en la vía pública requiere de determinados datos y las fuentes son distintas, las fuentes de información. Y puede ser que en este momento tengamos un sistema de información mucho más elaborado en el caso de las lesiones debidas al tránsito que para el otro tipo de lesiones. Y esto tiene que ver también con el ámbito de competencia. ¿A qué sector le toca atender el tema de las lesiones que ocurren en vía pública? ¿Cómo son los eventos de tránsito? Aquí entra el fenómeno de la intersectorialidad de una manera muy clara, que en salud pública lo conocemos para muchos problemas, pero en este tema en especial, la intersectorialidad se convierte en un asunto de vital importancia para la información que tenemos, para dónde vamos a obtener la información y a quién le toca atender el problema. Lo mismo ocurre si es en la casa, si ocurre en lugares de recreación, si ocurre en el trabajo. Ahí el ámbito de ocurrencia me define a mí el ámbito de competencia, a donde yo tendría que ir a buscar datos dependiendo de dónde están ocurriendo las lesiones. Entonces, esto es muy importante en el tema que estamos tocando el día de hoy de sistemas de información. ¿Cuáles serían los pasos a seguir siguiendo la secuencia de lo que les he comentado hasta ahorita? ¿Cuáles serían los pasos a seguir para establecer un sistema de vigilancia de lesiones? Pues en primer lugar, ¿quiénes van a ser los usuarios de esa información? Recuerden que un sistema de vigilancia se arma a partir de ya la existencia de un sistema. Entonces, ¿quiénes van a usar ese sistema de información? Entonces, tenemos que identificar a los usuarios. ¿Qué objetivos tiene cada uno de estos usuarios que hemos identificado? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es la información que requiere para que nosotros definamos un sistema de vigilancia, ya sea pasivo o activo, como ya lo vimos? Vamos a definir a qué nos vamos a centrar. En el caso de lesiones de tránsito podríamos pensar, vamos a estudiar el tema de los atropellamientos o vamos a estudiar el tema de las lesiones en motocicleta. Entonces, ese va a ser nuestro objetivo, el tipo de lesión al que nos vamos a referir. El siguiente asunto es cómo vamos a informar e involucrar a los usuarios a los que va a ir dirigido este sistema de vigilancia para definir mejor los objetivos. ¿Qué necesidades de información tiene? ¿Cómo se va a recolectar la información? ¿Qué tipo de información vamos a recolectar? Si va a ser datos secundarios, si vamos a incorporar datos primarios. ¿Cómo vamos a procesar los datos?
Miren, hay bases de datos accesibles a todos ustedes en muchas plataformas. Es muy importante conocerlas, saber dónde están y cómo vamos a procesar los datos. Cómo vamos a generar los informes que están siendo el producto de ese sistema de vigilancia, cómo vamos a hacer, cómo vamos a activar el sistema, cómo vamos a hacer ese monitoreo y evaluación que comentábamos cuando les presenté yo la definición a la que nos íbamos a pegar. Tenemos que hacer una evaluación de qué recursos existen e identificar las fuentes de datos. O sea, si nosotros seguimos este esquema, recapitulando, tenemos que identificar los usuarios, cuáles son los objetivos de ese sistema en especial. O sea, recuerden que un sistema de vigilancia va a focalizar sobre un problema. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuál va a ser el problema que vamos a estudiar? ¿Cuáles son esas fuentes de datos? ¿Qué recursos tenemos? Y todo el proceso posterior que ya les mencioné. Estos serían algunos usuarios de la vigilancia de lesiones. Hay lo que se denomina como usuarios directos o inmediatos y los indirectos o mediatos. Generalmente en el tema de lesiones, algunos de los usuarios directos más fáciles de identificar pues son todas las instituciones de salud, las instituciones de seguridad, las educativas, las instituciones de transporte, sobre todo en el tema de tránsito, pero también aquí hay un usuario al que no lo vemos normalmente muy claramente, porque no lo hemos incorporado como un usuario posible de lo que hacemos en el tema de lesiones, que son las autoridades locales. ¿Quiénes deben de saber lo que está ocurriendo en el tema de lesiones de tránsito? Fundamentalmente son las autoridades locales. Posteriormente les mostraré por qué. Hay otro tipo de instituciones, como el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, que en México existe y que en otros países de América Latina hay algunos símiles de este Consejo Nacional, los consejos estatales, los institutos, las instituciones de seguridad pública, etcétera. Y luego, ¿cuáles son los usuarios indirectos o mediatos? Bueno, están las instituciones académicas, que en quienes nos hemos dedicado a la investigación, somos usuarios muy frecuentes de estos sistemas de vigilancia de lesiones, personas que requieren establecer un programa muy concreto, organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, etcétera. ¿Por qué? Porque hay programas y hay lineamientos que vienen desde los organismos internacionales en este tema, a los cuales México se adhiere. Entonces, estos también son usuarios, no hay que olvidarnos de ellos. ¿Cómo y dónde obtener los datos? Les voy a dar algunos ejemplos, que no son los ejemplos tradicionales. Y bueno, en primer lugar, identificar esas fuentes que ya veíamos en el diagrama que les mostré. ¿Cuáles son las fuentes? Y aquí, como un ejemplo, tenemos las encuestas a hogares, están las encuestas nacionales de salud, que nos dan información casi de todos los temas. El número de lesionados, cuántos fueron leves, cuántos moderados, cuántos graves o cuántos fallecieron. Los reportes médicos que ustedes ven ahí, en azul, marcados en azul, pues nos dan algo de información sobre lesiones leves y moderadas. La consulta privada. Los reportes de los servicios de urgencia. Ahora con el establecimiento del 911, todas las instancias que tienen que ver con esta atención prehospitalaria. Las unidades de terapia intensiva, que nos dan información sobre este tipo de lesiones severas. Y los certificados de defunción, que es la fuente secundaria más importante para estos sistemas de vigilancia pasiva. Pero ¿cuáles son otras fuentes potenciales de información?
Y esto depende del tipo de lesión. Aquí voy a hablar de otros tipos de lesión, porque hay veces que comparten un sistema. Por ejemplo, las lesiones debidas al tránsito, los datos los tienen las compañías aseguradoras también. Las compañías aseguradoras tienen el dato de cuántos accidentes haya o no ha habido lesionados. Existen, han ocurrido, y esto también es un indicador a veces de resultado cuando hacemos una intervención para prevenir accidentes. Los reportes de la Policía de Tránsito es otra fuente potencial de datos. Tenemos que estar en contacto si queremos tener un panorama completo. Hay ya grandes avances en México para intentan recuperar todas estas diversas fuentes, en el caso de tránsito, que es la policía, que es transporte, que es salud, etcétera, en algo que se llama el registro de accidentes viales, con el que cuenta el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, al cual les recomiendo que acudan. Es un sistema muy novedoso, muy completo, que lo que está intentando es incorporar todas estas diversas fuentes, que antes a las cuales no se tenía acceso. Aquí también tenemos los otros tipos de lesiones, y donde no me voy a detener mucho, donde lo único que yo quisiera que vieran es cuáles son esas otras fuentes potenciales. Tenemos las ONGs, tenemos los reportes de policía, de seguridad pública, tenemos los reportes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social también para ver los tipos de lesión. Y aquí déjenme decirles que las instituciones como el IMSS y el ISSSTE tienen información de cuántos de sus trabajadores se accidentan en la vía pública durante el traslado a su trabajo. Entonces, este es otra fuente potencial de datos. Y los centros de rehabilitación. ¿Cómo construir un sistema, un bloque de datos para establecer ese sistema de vigilancia de lesiones? Bueno, yo les voy a presentar aquí algo que recomienda la OMS, pero más que nada, lo que quiero recomendarles es que vean, no sé si para ustedes queda clara cuál es la fuente. La fuente de esto que estoy poniendo aquí parece que está cortado. Y es el manual de seguridad vial para tomadores de decisión del 2010. Está en la página de la Organización Mundial de la Salud, que es www.who.int. Ahí está ese manual, donde paso por paso les van diciendo cómo construir este bloque. En esta diapo yo lo que hago es incorporar lo que ellos recomiendan en este manual, pero de verdad, para quien esté interesado, les recomiendo que acudan a este documento de la Organización Mundial de la Salud, que está muy claro, no solo para las lesiones debidas al tránsito, sino para los otros tipos de lesión. Aquí vemos que en el caso muy concreto de lesiones debidas al tránsito, bueno, hay datos mínimos, como son la edad, el sexo, la ocupación, mecanismo y naturaleza. En los datos generales, pues tenemos el tema muy importante en el caso de lesiones de tránsito, de lo que es la ingesta de alcohol, la severidad de lesiones, etcétera. Pero un dato muy importante en los datos suplementarios relacionados con lesiones de tránsito es el tipo de actor vial al que en el que están ocurriendo las lesiones. Y les voy a mostrar posteriormente por qué. Hemos seguido una forma de medir el tema de las lesiones debidas al tránsito utilizando datos muy agregados. Siempre hablamos de la tasa de mortalidad por lesiones de tránsito. Y eso, si bien orienta sobre lo que está pasando en el tema, no sabemos al interior de estas tasas qué está pasando con los ciclistas, con el peatón, con el motociclista, con los ocupantes de vehículos. Y de repente, bueno, sacamos datos, como acabo de escuchar por ahí, que un número importante de los accidentes de tránsito que ocurren en zonas urbanas se debe al uso del celular.
Y yo quisiera saber de dónde sacaron ese dato. ¿Quién lo midió? Porque para que yo sepa que alguien iba usando el celular y tuvo un accidente, pues debo de haber tenido registrado ese accidente. Y esto pues debe haber llegado, cuando menos, a una atención prehospitalaria. Ninguno de los sistemas de información que yo conozco, ni prehospitalarios, ni hospitalarios, tienen el dato de si iban utilizando el celular a la hora de que ocurrió un accidente. Y mucho menos que el que lo sufrió lo acepte. Esa es la otra cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado también con esto. Por eso es importante en estos sistemas de vigilancia tener esta información de datos primarios. O sea, tendríamos que hacer una encuesta muy concreta para tener un dato tan específico como ese. Entonces, les insisto, vayan a este manual que sugiere la OMS, está muy completo y ahí viene todas las sugerencias desde un sistema pequeño a un sistema mucho más complicado. Hay un dato importante también cuando queremos tener un sistema de vigilancia de lesiones que sea completo y que sea válido y que sea creíble, ¿no? Y es qué tipo de capacitación tienen las personas que están llenando esos formatos que constituyen el sistema de información. Tiene que ser personal capacitado. Hay distintos niveles de capacitación, depende de qué es lo que queremos en la capacitación de estas personas que intervienen. Y es todos los usuarios, el nivel 1 está dirigido a los usuarios a los involucrados en la operación y en el funcionamiento del sistema de vigilancia. Ahí tienen ustedes en la diapo algunos de los contenidos que habría que darles en esta capacitación a las personas que vamos a involucrar en un sistema de vigilancia. Y es la epidemiología, qué es un sistema de vigilancia, los objetivos y quiénes son los posibles usuarios. Eso sería lo mínimo para tener personal capacitado y responsable de la vigilancia de lesiones. Ya un segundo nivel de capacitación es todos los que están responsabilizados de verificar y procesar la información. Es otro nivel de recurso humano que requerimos. Y esto lo que tendría que estarse haciendo en este tema, cuáles los contenidos que debería de incorporarse sería, bueno, si están bien los datos, verificarlos, si el llenado es correcto y si la codificación es adecuada. Les pongo un ejemplo. En un certificado de defunción, donde la causa registrada es atropellamiento y donde está codificada como muerte súbita, lo cual es incorrecto, el que codifica le pone el código de muerte súbita. Y ahí ya perdimos un caso. Pues debemos de tener, sí, claro, una persona que muere atropellada en la vía pública, pues el 50%, al menos en ciudades que no tienen un buen sistema de atención médico hospitalaria, fallecen cuando son atropellados. Pero tenemos que tener, o sea, por un lado, recuperar los datos de manera correcta, lo más cercano posible a los hechos, y por el otro lado, que quien está codificando sepa hacerlo en el tema específico de las lesiones. Y un nivel 3 de capacitación que requeriríamos para alguien que va a manejar un sistema de vigilancia es cómo estamos codificando, cómo los vamos a operar y hacer las plataformas ahora ya se usan más las plataformas que los sistemas manuales. Los sistemas manuales son muy susceptibles de tener errores. Entonces, quienes están manejando la plataforma requerirían también una capacitación especial para hacer como un doble checado
de que la información fuera correcta, que fuera válida, que estuviera bien codificada. ¿Qué consideraciones yo haría para el establecimiento de un sistema de vigilancia, específicamente de lesiones de tránsito? Pues me voy nuevamente a lo que yo les había ya mostrado en lo que el manual de la OMS contiene, concretamente para el tema de tránsito. Los datos suplementarios, cuáles serían los datos mínimos y los datos generales. Pero, nuevamente, aquí en las consideraciones, lo que yo mencionaría sería que tenemos múltiples fuentes, ya lo vimos, ya las comenté con ustedes, pero es importante recalcar esto. Hay fuentes de la policía, de salud, de transporte, de seguros y ahora hasta de las autoridades municipales. Hay una doble codificación, seguimos manejando una doble codificación para las lesiones. Por un lado, si estudiamos los lesionados solamente, por otro lado, si estudiamos los que fallecen. ¿Y cuál es la diferencia aquí? ¿Cuál es esta doble codificación? Que cuando estudiamos las causas de muerte, nos vamos específicamente a cuáles fueron estas causas, si fue atropellamiento, si fue choque, etcétera, etcétera. Pero si estudiamos a todos aquellos que se lesionan y no fallecen, nos vamos a codificarlas como el tipo de lesión, fracturas, traumatismos, heridas, etcétera. Pero no sabemos cuál fue la causa que produjo esa lesión. Entonces hay una doble codificación. Aquí hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos los datos y cuando queremos establecer un sistema de vigilancia. El otro asunto son las implicaciones legales, que ya las comentaba yo también con ustedes. ¿Dónde están esos datos y para qué funciona esa información? Y aquí caigo en el siguiente punto, que son los usos de la información. Es muy diferente el uso que le da una aseguradora a un certificado de defunción que lo que se le da en salud. En salud se construyen estadísticas, se sirve para ir conociendo cómo van los casos de muerte, etcétera, etcétera. Para una aseguradora lo que le interesa es ver si la muerte fue accidental, pues pagan el 50% de la prima nada más. Entonces ahí esto modifica también, puede estar modificando la información y es importante que ustedes tengan esto en consideración. También para medicina forense. Para el forense son importantes unos datos del certificado y para salud son otros. Para seguir un juicio en donde hubo culpabilidad, por ejemplo, no sé si ustedes sepan que cuando una persona fallece en un atropellamiento en la vía pública, quien produjo, el conductor que produjo la muerte de ese peatón, es culpable de homicidio. Y ese homicidio tiene dos formas. El homicidio doloso, que es aquel conductor que atropella y se va, y el homicidio culposo, que es aquel donde el conductor atropella y se queda para afrontar la situación. Entonces, esto se usa en juicios también y tiene un uso diferente. Entonces, esto considerarlo también a la hora que establezcamos un bloque de datos para un sistema de vigilancia. ¿Y cuáles son los sectores que están involucrados con toda esta información y que es importante también que los conozcamos? Bueno, pues es todo lo que tiene que ver con el transporte de pasajeros. ¿Cómo se mueve la población? ¿Cuáles son los sistemas de movilidad que hay en las zonas urbanas, en las zonas rurales, en carretera? ¿Cómo decide la población moverse por qué ahora nos estamos moviendo más en motocicleta? ¿Por qué ahora ya hay una promoción que me parece a mí muy saludable del uso de la bicicleta en determinadas zonas en ciudades medias y grandes de este país? Pero esto, ¿a qué otros sectores nos está refiriendo? Pues tenemos que ver con el sector económico, tenemos que ver con el sector educativo, en donde cada uno de estos sectores ve el tema de manera separada.
Y luego salud, que desafortunadamente no hemos interactuado con los otros sectores, y aquí es una invitación a que quienes vayan a establecer un sistema de información en lesiones de vía pública, quienes vayan a establecer un sistema de vigilancia, tomen en consideración el trabajo intersectorial que requiere este problema. Entonces, al final, en salud lo que vemos es cuando ocurre un accidente en el que puede o no haber lesionados, en este caso tenemos el tema de los lesionados solamente, y donde hay otros componentes que tienen que ver con cuestiones económicas, con los determinantes de la salud y con el acceso a la atención de servicios de salud. Entonces, en cada uno de estos circulitos y de estos rectángulos que ustedes ven aquí, pueden tener información dependiendo del tipo y pueden tener usuarios, y nuevamente requiere del trabajo entre todos estos sectores. ¿Cómo podemos llegar a este punto que yo les mencionaba de información válida? Les voy a poner un ejemplo. Ustedes habrán escuchado ya mucho de un indicador que se está utilizando que se llama años de vida saludables perdidos. Este indicador se genera a partir de que tradicionalmente lo que habíamos utilizado para medir el peso de la enfermedad, de todos los tipos de daños a la salud, era uno, contar los casos de muerte y los de enfermedad o discapacidad. Posteriormente, se genera este nuevo indicador que en lugar de agregar estos eventos, que se definen como que no se pueden sumar, se calcula, se hace un cálculo del tiempo perdido por muerte prematura y el tiempo que una persona vive con discapacidad por haber tenido una lesión. Entonces, los años de vida saludables perdidos se generan a partir de dos indicadores. Los años de salud perdidos en salud debido a muerte prematura, y esto es muy claro en el caso de las lesiones de tránsito. Esto depende a qué edad está falleciendo la población y cuántos años podría haber vivido si no hubiera fallecido con una lesión de tránsito. Entonces es cuántos años de vida se perdieron por muerte prematura y las pérdidas en salud debidas a todos los años que una persona lesionada vive con discapacidad. Esto nos permite tener un indicador mucho más completo. ¿Cómo se usan estos indicadores y cuáles son las fuentes para generarlos? Bueno, tradicionalmente lo que hemos estado utilizando para los años de vida saludables perdidos por muerte prematura son los registros de INEGI, que es la fuente oficial de datos, los registros de policía, las estimaciones de población del Consejo Nacional de Población en México y estimaciones de Naciones Unidas. Conocemos comparaciones internacionales utilizando este indicador. Para el caso de los años vividos con discapacidad, se utilizan los egresos hospitalarios, que la Secretaría de Salud es una de las fuentes, las encuestas nacionales de salud y los registros de urgencias en lesiones. Aquí todo lo que tiene que ver con lo prehospitalario y los servicios de urgencia hospitalarios. Estas serían las fuentes que se usan para generar este indicador. Y entonces podemos observar indicadores como este tipo, no la curva tradicional de cómo va la mortalidad, que es importante, pero aquí ya son incorporando tanto las muertes como los años vividos con discapacidad y los años perdidos por muerte prematura. Y aquí hay una comparación entre lo que ocurre por suicidio, por accidentes de tránsito y por lesiones no intencionales. Y vemos para el caso de los hombres, que es, si ustedes están viendo la diapositiva como yo la estoy observando, es del lado izquierdo, y el caso de las mujeres, que donde tenemos menores daños, pero ahorita vamos a ver cómo se componen al interior de los sexos este problema, están del lado derecho. Entonces ustedes pueden ver aquí, en el caso de los accidentes de tránsito,
Bueno, por entidad federativa, o sea, hay una incluso una diferenciación en esta diapo por entidad federativa, que esto también es muy importante porque nos permite ir viendo si estamos trabajando a nivel nacional, qué tendríamos que estar haciendo o a dónde nos tendríamos que enfocar en cada una de las entidades federativas, o alguien que trabaja en la entidad federativa, ver cómo se está componiendo la mortalidad por lesiones en su estado y tal vez bajarlo al tema de lo municipal. Entonces, este indicador agregado nos permite tener una mirada diferente y un poco más completa de lo que está pasando. Estas son las tendencias que tienen para todo el periodo de 1990 a 2015 los años de vida saludables por lesiones, pero esto es en total. Pero esta información también la podemos manejar por entidad federativa y solamente por lesiones de tránsito y otros tipos de lesiones. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que hay un pico muy importante a partir del año 2010, que esto nos orienta mucho. Todas las lesiones venían bajando, hay un pico ahí que tendríamos que checar si tiene que ver con subregistros, si tiene que ver con cambios en el registro o si está pasando algo en este periodo 2010-2015. En esta gráfica los tonos más rojos tienen que ver con aquellos que tienen un cambio porcentual positivo. De las 10 primeras causas de años de vida perdidos por discapacidad, o vividos más bien por discapacidad, para ambos sexos. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que en los menores de un año, las caídas es la primera causa de años de vida perdidos por discapacidad en los menores de 5 años. Y este cambio porcentual es positivo durante los últimos 15 años. Entonces, ahí tenemos que empezar a trabajar. Seguimos viendo las caídas como primer causa. Si nos vamos, por ejemplo, para los mayores de 70, sí es la primera causa de años vividos por discapacidad. Sin embargo, tiene un valor negativo. O sea, en este periodo han ido disminuyendo. Aquí, el foco rojo estaría en los menores de 5 años. En el caso de los accidentes de vehículo de motor, el problema lo tenemos en el grupo de 15 a 44 años. A 49, perdón. Donde la tendencia es positiva en este grupo como ocupante de vehículo de motor. Entonces, así, y si ustedes se van y revisan cada uno de estos grupos de edad, fíjense lo valioso de esta información. Esto nos mide en los años perdidos por discapacidad, que es diferente de los años perdidos por muerte prematura. Entonces, esto en términos de qué tenemos que estar haciendo y en qué grupos de edad, a dónde tendríamos que focalizar lo que hacemos, nos da una información muy rica. Que en la siguiente diapositiva, lo que ustedes pueden observar es los años perdidos por muerte prematura. Y aquí hay una situación que creo que es importante que tengamos clara los que trabajamos en el tema. En el caso concreto de las lesiones debidas al tránsito, lo que hemos estado observando es una disminución de la muerte prematura, de la mortalidad, casi en todos los grupos de edad. Hay algunos, sobre todo en el caso de cuando presente en el tema de las mujeres, que destacan, pero las causas de lesiones que están teniendo una carga importante como años de vida perdidos por muerte prematura son los homicidios y los suicidios. Entonces,
aguas con este tema y esta información que está validada, que parte de un sistema de información mucho más completo, que usa diversas fuentes de información, está ya dándonos una idea de hacia dónde tendríamos que estar trabajando y qué acciones tenemos que reforzar para que no se nos suban las muertes por lesiones de tránsito también. ¿Qué pasa en el caso de las mujeres? Pues en el caso de las mujeres el panorama es diferente. Aquí ustedes pueden ver que en el grupo nuevamente de 75 y más años, las caídas son causa importante de muerte prematura en las mujeres. Y así es que podemos ir analizando cuál es la segunda, los atropellamientos, por ejemplo, en el caso en este grupo de edad, es también importante. Pero el suicidio, ustedes vean en el grupo de 15 a 49, el suicidio tiene un cambio porcentual positivo muy importante, de más del 40%, como primer causa de muerte prematura en mujeres, en este grupo de edad. Y están ocurriendo situaciones similares, por ejemplo, en el grupo de 5 a 14 años, ocupa la cuarta causa de muerte prematura en todo este periodo de 15 años. Entonces nos está hablando estos datos así trabajados, así procesados, nos están dando una idea mucho más clara de hacia dónde nos tenemos que mover. Hay algunos casos sobre todo atropellamiento en el caso de mujeres, que tendríamos también que tomar en consideración para los programas que estemos realizando en la prevención de este problema, de este tipo de lesiones. Y aquí podemos ver ya de manera diferenciada, por sexo, en una sola diapositiva, bueno, cómo estamos, cuáles son las causas, las 10 primeras causas de años de vida saludable, tanto en hombres como en mujeres en todo este periodo, ya agregado, ya incorporando las muertes prematuras e incorporando los años vividos por discapacidad. Este dato, todos estos datos se encuentran mucho más trabajados en la fuente que yo les pongo al final. Por favor, consúltenla y creo que sería de mucha utilidad. Hay datos incluso en este informe que están por estado. Es un trabajo que hizo el Instituto Nacional de Salud Pública para el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, que ha sido fundamental para la evaluación de políticas y para la definición de políticas en el tema de lesiones, de prevención de lesiones. Por favor, consulten esta fuente, quienes estén interesados en este tema, cómo se construye el indicador, qué quiere decir, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos otro tipo de sistemas que cada vez se utilizan más, que es como los sistemas de información geográfica, que tienen dentro de su armamentum, dentro de su plataforma, datos que normalmente no son incorporados en los sistemas de información que tenemos en salud, como puede ser kilómetros de carretera, condiciones de la carretera, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de sistemas de información geográfica son básicos en la prevención de lesiones de tránsito, ya que la variable espacial es una de las variables más importantes a considerar para este problema de salud. Ustedes pueden ver aquí la situación, lo rojito pues es claro que es donde están ocurriendo más, donde se tendrían que focalizar acciones, lo verde lo menos dentro de los que están concentrando casos de los municipios, pero los blancos son los que no tienen datos registrados, ya sea porque no no tienen la información, o están ocurriendo muy pocos casos que no logran aparecer dentro de estos sistemas de información geográfica. Como yo les comentaba, esto nada más se los pongo y espero que lo vean, nada más es tener una mirada rápida de cómo se estructuran estos datos cartográficos para generar estos mapas, que pueden llevarnos hasta este nivel de detalle. Este es un mapa del municipio centro del estado de Tabasco, donde está la capital, Villahermosa,
que nos permite identificar por vía del municipio cuántos eventos de accidentes están ocurriendo y dónde tendríamos que trabajar. No sé si nos está escuchando alguien de Tabasco, pero lo mismo, exactamente lo mismo, se puede hacer de cada uno de los municipios de este país, que son más de 2.500 municipios. Hay municipios donde, bueno, no hay población o hay muy pocas zonas urbanas, donde esto no tiene como mucho caso hacerlo, pero al menos sí tenerlos en el municipio. Yo les recomendaría en el municipio donde está ubicada la capital del estado. Y ustedes ven gráficamente dónde están ocurriendo los eventos. Entonces, ahí hay que trabajar. Hay otros sistemas de información, como un ejemplo que les pongo aquí, es un sistema donde hay dos datos distintos. Aquí hay un análisis de la tasa de mortalidad por lesiones de tránsito y el número de autos registrados en la Ciudad de México durante el periodo 90 a 2014. Y ustedes se encuentran aquí que en la medida, digo, aquí haciendo una aclaración de que, bueno, el tema de las lesiones de tránsito no son unicausales y no se deben necesariamente solamente a un fenómeno, es el número de la tasa de mortalidad en la Ciudad de México va bajando en la medida en que los números de autos aumentan, en la medida en que el parque vehicular aumenta. ¿Y esto a qué creen que se deba? No es que haya menos accidentes, sino son menos graves. Por el contrario, se están produciendo otro tipo de problemas de salud que están asociados con el uso del vehículo de motor como la forma, el modo primordial de movilizarse en grandes ciudades, el patrón que tenemos en nuestras grandes ciudades. Pero ustedes vean otros usos de los datos, que incluyen otros sistemas. Este dato lo reporta el gobierno del Distrito Federal cuando estaban intentando promover estos nuevos sistemas masivos de movilidad en la Ciudad de México, como el Metrobús. Entonces, este es otro ejemplo de cómo podemos usar los datos de manera. Y ahora, ¿cómo estamos utilizando esta información, estos datos, estos sistemas para la toma de decisiones y para la evaluación de políticas que a nivel nacional se tienen emanados de todos los lineamientos de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, que determinó la década de acción por la seguridad vial a la que México se adhirió? Estos son datos inéditos, están actualmente en prensa y son las proyecciones de las defunciones causadas por el tránsito para 2020, que es cuando termina la década de acción, y el avance a la mitad del sexenio en México. Ustedes pueden ver en la gráfica del lado derecho superior de que ha habido un cambio en lo que se esperaba. Esa es una relación entre qué hubiera pasado si no se hubiera hecho nada en el tema de prevención de lesiones de tránsito, si hubiera seguido la tendencia que traía en México, pero qué ha pasado en el momento en que ya se empezaron a hacer acciones en México, que aquí he de aclarar que en México se inició ya con una iniciativa mexicana de seguridad vial a partir del 2008 y ustedes pueden empezar a ver esos cambios. Sin embargo, en la diapositiva inferior izquierda, ustedes pueden ver que esos cambios son diferentes dependiendo del tipo de actor, que si bien este impacto ha sido mucho gracias a todas las intervenciones que se han hecho para disminuir los choques de vehículos de motor, o sea, van muy dirigidos a ocupantes de vehículos y no a los otros tipos de actor vial, que es lo que yo les había comentado. Estas intervenciones dirigidas a los ciclistas, por ejemplo, con las ciclovías, a los motociclistas con una nueva norma que acaba de salir para uso de casco de motociclistas en México, que déjenme decirles que es una norma que no teníamos en el país. México no produce cascos para motociclistas, pero sí importamos los cascos, y lo que esta norma está dando es esa posibilidad
de que los motociclistas usen el casco adecuado. Por un lado que lo usen y por el otro lado que usen el que debe de ser el adecuado. Entonces, todo esto se ha trabajado en México en los últimos años, entonces ya se están incorporando intervenciones. Hay una intervención muy exitosa en la Ciudad de México que se llama Paso Seguro para los peatones, pero eso también ha ocurrido en varias entidades de la República Mexicana, donde cada vez más los actores viales se están visibilizando y se está pudiendo hacer algo mucho más concreto para tener un cambio más efectivo. O sea, por el momento creo yo que el éxito para México ha sido el trabajo que se hizo sobre ocupantes de vehículos de motor, que pueden verlo aquí gráficamente, y ahora hay que seguir trabajando con los demás. ¿Cuáles han sido otra de las, para qué más ha servido la información? Bueno, sale una norma oficial mexicana para la atención prehospitalaria en el año 2013, y que se publica en 2014 en el Diario Oficial de la Federación, donde se regula los servicios de salud para la atención médica prehospitalaria. Esta atención prehospitalaria estaba un poco dejada de la mano de las instituciones asistenciales y de órganos ustedes conocen y deben, en algunos estados así funcionaba, por ejemplo, los famosos ERUNS, que dependían de seguridad o de tránsito de los municipios, no necesariamente de salud, que brindaban la atención prehospitalaria, de la capacitación que tienen quienes van arriba de una ambulancia. Entonces, bueno, esta información, estos datos han servido para ir generando y poniendo en marcha estas nuevas normas de cómo se debe hacer la atención prehospitalaria. Se generó un modelo nacional de atención médica prehospitalaria, que en ese momento el modelo se había establecido con el 066, que se pensaba que fuera el número único, porque no había un número único, dependía del estado. La Cruz Roja tenía el 065, el 066 era para todo tipo de urgencias. Entonces, bueno, una propuesta que se hizo de cómo debería de hacerse esta atención prehospitalaria, y se generó un modelo que está actualmente implementado ya desde el 2015, o sea, es muy reciente, pero toda la información que se tiene ha servido para generar este tipo de decisiones en salud. Bueno, la implementación requirió de todo esto, de que los estados tengan un centro regulador. Ustedes han escuchado ya del 911, que se estableció desde el 2016, como teléfono único, al que se llama cuando hay una emergencia. Entonces ahí nuevamente tenemos otra posible fuente de datos, hay que estar muy atentos a esto. Cómo se da la atención prehospitalaria dependiendo del nivel a donde se tenga que ir, lo prehospitalario, y cuál debe ser la capacitación del personal que participa tanto como primer respondiente como el que anda arriba de las ambulancias. Entonces, como ustedes pueden ver, hay ejemplos muy claros de en dónde se está aplicando. Otro tema es el asunto de las auditorías de seguridad vial, que se implementan a partir de zonas donde se estaban concentrando accidentes. Y aquí ven ustedes en el antes el ancho de esa banqueta. Ese puente está en una de las más grandes avenidas de la Ciudad de México. Esa barda que ustedes ven ahí, la gente tenía que caminar así, en filita india, para que no ser atropellada. Se hace todo un trabajo de auditoría vial y vean ustedes el ancho de la banqueta después. Esto, señores, es prevención que se genera a partir de la información que se tiene, de los sistemas de vigilancia, pero de tener una información validada, y que este sistema de vigilancia lo que nos va a permitir es medir el antes, el durante y el después de lo que estamos haciendo en prevención de accidentes en la vía pública. Tenemos vías seguras. Esta es una fotografía de una ciudad en la India, pero igual tenemos todos estos casos ya en muchas ciudades del país.
vías seguras, el separar a cada uno de los usuarios de la vía y de esta manera protegerlos. Vías seguras para peatones, o sea, bajar la velocidad de los autos y tener el espacio seguro para que los peatones, esto es en la Ciudad de México. Entonces, nuevamente, aquí queda claro para qué se ha utilizado toda esta información a partir de distintos sistemas del trabajo intersectorial y de los sistemas de vigilancia. Entonces, yo quisiera, para finalizar esta sesión, hablar un poco de cuál debe ser el nivel de decisión como lo básico para la utilización de información sobre lesiones de tránsito. Está muy bien que la utilicemos para generar informes nacionales, para generar informes estatales, para definir políticas nacionales, para tomar decisiones a nivel estatal, pero no olvidemos al municipio como un nivel de decisión básico. ¿Y por qué? ¿Por qué en el municipio? Porque los municipios son los responsables de todas las acciones relacionadas con el tránsito. De acuerdo a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, el municipio es libre y soberano de decidir qué se hace en los temas de tránsito en su municipio. Entonces, aquí tenemos que trabajar. Ellos deben de ser, para nosotros, usuarios fundamentales de un sistema de información y de un sistema de vigilancia en lesiones. ¿Por qué el municipio? Ellos viven donde trabajan. Los responsables, los tomadores de decisión, viven donde trabajan, conocen sus vías y serían los beneficiarios también de las decisiones que se tomen ahí. Las posibilidades de esta cooperación que yo he venido mencionando tanto, del trabajo intersectorial, son mucho más fáciles a este nivel. Se conocen, tienen sesiones conjuntas, son gente de la misma comunidad. Y hay una interacción muy frecuente y muy clara entre los gobiernos locales y el municipio, lo cual crea un clima social adecuado. Entonces, hay que incorporar a los responsables municipales de los municipios, ya sea de tránsito, de obras, al presidente municipal, en una serie de acciones que nos permitan asegurarnos que en este nivel básico de acción de un sistema de vigilancia de lesiones de tránsito esté operando, esté trabajando y se esté utilizando. ¿Qué es lo que harían estas autoridades? Bueno, pues para fortalecer este liderazgo en seguridad vial, para realmente tener un impacto a nivel nacional, es establecer una estrategia local, en la cual tendría que estar incorporado también el sector salud, todo ese trabajo intersectorial, un responsable de dar el seguimiento a los mecanismos que se definan, pero algo muy importante, el municipio es el responsable de asignar recursos financieros para la seguridad vial. Si los tenemos a ellos ahí adentro, esto va a ser un trabajo. Si ustedes vieron que algunas de las intervenciones tienen que ver con el trabajo de obras del municipio. Entonces, por ahí podemos empezar también a trabajar de manera importante y a usar sistemas de información mucho más útiles para estos usuarios. Bueno, un poco para concluir y dejar espacio para las preguntas, dudas que ustedes tuvieran en este tema. Yo quisiera concluir con estos retos y que es claramente puntualizar que cada organización tiene sus propios objetivos y usuarios. O sea, no hay esto es así de cuadrado, nada más se puede esto. No, señores, hay muchas formas de hacerlo. Hay que identificar para la organización, cuáles son los temas importantes, quiénes son los usuarios importantes. Tenemos que incluir a los tomadores de decisiones, en este caso les acabo de mencionar al presidente municipal, pero puede ser también el gobernador, pueden ser también instancias de otros sectores más allá de solamente el sector salud, y recordar que la salud pública incluye todo este trabajo intersectorial. Entonces hay que incluirlos a los tomadores de decisiones en la definición de un sistema de vigilancia
para identificar incluso qué funciona y qué no funciona y dejar de hacerlo. Un ejemplo aquí que yo les pondría en esto de qué funciona y no funciona y que lo hicimos como un trabajo de investigación, pero en el cual era fue una demanda expresa del gobierno de la Ciudad de México, y es que evaluáramos la utilidad o no de los puentes peatonales. Y bueno, una de las conclusiones es que algunos puentes de los que existen en la Ciudad de México sí funcionan para realmente prevenir accidentes, pero la mayoría de ellos no. Y entonces no hay que seguir construyendo puentes peatonales. Y esa es la importancia de esta vigilancia activa de lo que está pasando. Pero sirve para ver qué no funciona. No dirijamos recursos hacia ese tema, sino mejor lo dirigimos hacia estrategias que están probando que están funcionando, como el paso seguro, por ejemplo, para peatones. Entonces, ese trabajo con los tomadores de decisiones es fundamental para un sistema de información que genere los datos más válidos, pero que no se usen para la toma de decisiones, no sirve, señores. El establecimiento de un sistema integral de vigilancia sí tiene muchos retos, ya los vimos, las múltiples fuentes, los diferentes tipos de lesión, la necesidad del trabajo intersectorial, etcétera, pero se puede. Y es necesario identificar cuáles son los factores que en cada organización pueden presentar un problema o una oportunidad para establecer un sistema. Esto hay que tenerlo también muy claro, y espero que con la presentación del día de hoy pues hayan quedado más dudas e inquietudes a que yo les haya resuelto alguna de las que traían antes de que se iniciara. Y me gustaría terminar con esto, que también algunos de ustedes a lo mejor lo han escuchado mucho, pero no me canso de repetirlo, que es que en el tema de prevención de lesiones en general, se requiere muy poca energía para producir un daño en la médula o para dañar el cerebro o para perder una vida, pero ni la mejor de las ciencias puede revertir ninguno de estos procesos. Entonces tenemos que prevenir que ocurran aquellos eventos que generan lesiones. Y esto lo podemos hacer a través de un buen sistema de vigilancia. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, doctora. Tenemos espacio para algunos comentarios y preguntas de nuestras sedes que están conectadas y también en la sesión Webex, así que si hay alguna pregunta de la sede de Tabasco, me parece que es la que está habilitada, adelante, pueden hacerlo en este momento. En las preguntas actuales del estado de Tabasco, no tengo ninguna duda, muchísimas gracias. Correcto, gracias a ustedes por estar aquí en la conferencia y sí tenemos algunos comentarios a través del chat de la sesión Webex, así que, por ejemplo, de Magdalena Andrade Santibáñez, quisiera saber si se tiene contemplada la atención con helicópteros en carreteras, ya que por vía terrestre no es posible cruzar la autopista, se debe retornar hasta la siguiente caseta de cobro y eso hace perder hasta casi una hora en atención de urgencias y con un helicóptero en carreteras, sobre todo las de cuotas, se salvarían muchas vidas. Bueno, los recursos para la atención prehospitalaria están muy focalizados a nivel estatal, y lo que tengo entendido es que varios estados tienen helicópteros ya, uno de ellos el estado de Puebla, otro el estado de Oaxaca, para lo que es el traslado de pacientes en helicóptero. Está en el modelo de atención, está puesto como una de las formas de traslado, lo cual requiere, además de contar con el helicóptero, de personal capacitado para llevar y un helicóptero adaptado para trasladar personas lesionadas en carreteras. Sé que es una dificultad,
sobre todo entiendo que hay en algunas carreteras se han implementado algún tipo de dispositivos que permitan que se abran vías que normalmente están cerradas cuando es necesario que llegue una ambulancia a un punto determinado, que implicaría irse hasta un retorno muy lejano. Esto también es una de las propuestas y que se están implementando ya en muchas carreteras. Pero sí, el helicóptero es fundamental. Correcto, nos comenta Oscar Esteban Sánchez, el municipio solo tiene la responsabilidad de vías secundarias, en vías primarias es el Estado y la Federación. Por eso, como dice la doctora, tendrá que ser un trabajo de todos los niveles de gobierno e interinstitucional. Así es. Sin embargo, es muy importante recalcar que, como vimos en el mapa que les puse concretamente la ciudad del municipio centro de Tabasco, en la ciudad de Villahermosa, o sea, hay muchos puntos que están dentro de la zona urbana donde le corresponde al municipio trabajar, y ahí es donde se presentan las dificultades. El municipio es el único que tiene la atribución en su ámbito de competencia para los temas que tienen que ver con el tránsito. Entonces, si hay un traslape, eso es fundamental, es definitivo, hay un traslape entre las funciones asignadas al nivel federal, al nivel estatal y al nivel municipal en estos espacios donde se entrecruzan estos niveles de responsabilidad. Y sí, es súper necesario ese trabajo entre los distintos niveles de gobierno. Nos comenta Miguel Ángel Valladares, existe a nivel de todas las instituciones un gran subregistro de accidentes y lesiones, y solo se registra por la descripción de la lesión y no de qué pasó. Eso es lo que adolece todo el sistema de información al respecto. Sí, se han hecho muchos esfuerzos, créanme que eso está documentado de cómo se han ido mejorando los sistemas. No tenemos un sistema de información, ni siquiera en salud, que sea completo, que tenga todos los datos que se requieren. Yo les mencionaba las dificultades, y si queremos analizar, si analizamos morbilidad, solamente tenemos el tipo de lesión, pero no sabemos qué fue la que la produjo. Entonces, en términos de prevención, tenemos que trabajar sobre las causas externas. Entonces, hay ya, y se han hecho muchos esfuerzos para que se tenga este doble registro de la causa y del tipo de lesión. Creo que cada vez se han ido mejorando. Tenemos sí sistemas de información insuficientes, pero pues con el trabajo de todos los que estamos interesados en el tema, creo que podemos llegar a tener un buen sistema. Yo hablé de lo que se requiere, o sea, si un sistema nada más tiene datos, pues no es un sistema. Si un sistema no está estructurado para cumplir un determinado objetivo, no es un sistema. Si un sistema no genera información válida, pues tampoco. Entonces, lo que tenemos son muchas bases de datos, y a veces por eso el sistema de vigilancia a mí lo que me permite es complementar lo que no tiene el sistema con los datos de fuente secundaria, me permite complementarlo con datos primarios, y entonces sí ya tengo como muchas más opciones para saber por dónde me tengo que ir en términos de prevención de lesiones. Y estoy de acuerdo con eso. Bueno, pues tenemos comentarios adicionales, muchos de ellos de felicitaciones, doctora, le mandan saludos y le agradecen la ponencia desde Ecuador, de República Dominicana. Y nos comenta Juan Francisco también una tremenda información muy interesante, un gran aporte para seguir trabajando en la seguridad vial. Muchas gracias. María Elena Ramírez, la manera de abordaje del tema nos deja muchas inquietudes para trabajar con ese enfoque integral, que es justo parte del propósito, ¿no? Generar la inquietud y que de forma individual se busquen mayores datos. ¿Tenemos algún comentario desde Nuevo León? ¿Es correcto? Adelante. Sí, hola, buenas tardes. Antes que nada, pues muchas gracias por la información que nos ha brindado la doctora. Pues realmente lo que podemos apreciar pues es un gran avance, ¿verdad? Sobre todo con estos sistemas de información que nos menciona. Únicamente me gustaría preguntar en relación, por ejemplo, a las aseguradoras.
Y esto sería, por ejemplo, es reciente de que pues se van a adherir o se van a sumar para que estén brindando también su información relacionada pues, a sus asegurados en este conjunto de sistemas de información, o si ya desde antes ya ellos también pues estaban poniendo al alcance sus datos, o eso es nuevo. Bueno, lo que yo les mencionaba es que es una fuente de datos. Yo he trabajado con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro, que nos han proporcionado información relacionada con costos, sobre todo para un estudio de costos que se hizo aquí en el instituto. ¿Qué es lo que yo sugiero? Es entrar en contacto con las aseguradoras y solicitarles los datos que ellos puedan proporcionarnos para tener una idea más clara de qué está pasando. O sea, es cómo nosotros desde el establecimiento de un sistema de vigilancia tendríamos que incorporarlos. De repente son actores que no los tenemos en el radar, ¿no? Y la idea de esta plática es decir, bueno, hay otros actores que valdría la pena y otros usuarios, porque ellos también se pueden ver beneficiados con la información que nosotros tenemos. Déjenme decirles, en salud, déjenme decirles que en un estudio que se hizo en la autopista México-Cuernavaca, uno de los primeros interesados en conocer los resultados de ese estudio que hicimos sobre accidentes viales eran las aseguradoras y nos propusieron financiar el estudio. Entonces, es que a veces lo que tenemos que hacer es identificar estos actores, ¿no? Y esa es la sugerencia, doctora. Perfecto, muchísimas gracias y pues nuevamente una felicitación y pues nos sumamos también aquí con ustedes para colaborar en futuros trabajos. Estamos también aquí a disponibilidad con ustedes. Muchas gracias, doctora. Al contrario. Tenemos algunas preguntas adicionales. Andrea Pérez nos pregunta, ¿cuántos hospitales en México tienen el equipo y el personal para atender a personas lesionadas y evitar la muerte? Digo, no te puedo decir el número, que es la pregunta. Lo que sí te puedo decir es que la atención, que el tener un sistema de atención organizado para la atención prehospitalaria en las entidades federativas ha sido fundamental en la prevención de muertes por lesiones. Todos los hospitales, la atención de urgencias generada por lesiones es obligatoriamente gratuita en todas las unidades de salud. Una persona que sufre una lesión en vía pública puede ser trasladada inmediatamente al hospital más cercano, no importa si es o no derechohabiente, no importa si es un hospital privado. El hospital tiene la obligación de atenderlo. Por eso, si nosotros tenemos un sistema de atención prehospitalaria que haga que la persona reciba una atención en el lugar adecuado y sea trasladada a la unidad médica que le va a resolver el problema que tiene de manera oportuna, esa es la clave, ¿no? El tener las unidades bien equipadas, el tener el personal, que yo me atrevería a decir que a partir de un hospital de segundo nivel hay la posibilidad de resolver la mayoría de los casos de lesiones en vía pública. Y ya un tercer nivel lo que sugiere es, está funcionando mucho más para un traslado de un segundo a un tercer nivel. Pero yo creo que tenemos instituciones de salud capacitadas y equipadas para atender. Lo que es muy importante es este sistema de atención prehospitalario. ¿Qué tanto tarda una persona en llegar del lugar de ocurrencia al hospital? Eso es. En esto tenemos que estar concentrados y creo que es algo de lo que yo les mencioné en la presentación. Ha sido un gran avance el que exista ya un modelo de atención prehospitalaria, que ya contemos con el 911, donde hay un médico regulador que recibe la llamada y define hacia dónde hay que llevar a ese paciente, y en donde hay una coordinación interinstitucional de todas las instituciones que están brindando atención prehospitalaria. Creo que ese ha sido un gran avance en México. Muchas gracias, doctora. Nos pregunta Ricardo Roberto García,
¿Existe un marco legal para la regularización del sistema prehospitalario y existe medición de la hora de oro, atención de lesiones? Bueno, el sistema legal la atención prehospitalaria ya está incorporado en el modelo de atención a la salud de la Secretaría de Salud, que tiene como respaldo la Ley General de Salud. O sea, ahí sí, y eso ya está. Lo de la hora dorada para la atención de lesiones, bueno, esto es algo que se estableció y definió desde las guerras que han existido en el mundo. Y, por supuesto, que el sistema de atención prehospitalaria está uno de los criterios para lograr disminuir la letalidad en el caso de lesionados es que realmente haya una oportunidad en el traslado y en la primera atención por parte de un especialista de una persona lesionada. Este es un indicador que se utiliza en todas partes, incluyendo México. Correcto. ¿Qué nivel representan las bebidas alcohólicas en la mortalidad nacional en accidentes de tránsito? Nos pregunta Lucy Yasmín Cerrato. Mira, Lucy, se acaba de publicar un artículo en el último número de la revista Addiction, en el que por primera vez en México pudimos medir el riesgo atribuible al alcohol en el caso de accidentes de tránsito. Habíamos utilizado indicadores proxies. También pues es un indicador generado a partir de información secundaria, pero donde vemos la diferencia, qué representa el alcohol dependiendo de la edad, porque encontramos ahí que una persona bajo el efecto, que conduce bajo los efectos del alcohol, la posibilidad de tener una lesión, un evento accidental donde ocurren lesiones y posteriormente la muerte está muy asociada con las edades jóvenes, ¿no? Entre los 19 y los 29 años. O sea, el riesgo varía, el riesgo atribuible del alcohol varía por edad. Te recomiendo que busques este artículo en la revista de Addiction, que salió en el último número. Gracias. Juan Manuel Macías pregunta, ¿qué tanto se consideran las aportaciones que podrían hacer las instituciones de salud mental en la elaboración de estrategias de prevención? Fíjate que todo este tema de la salud, creo que específicamente en la salud mental, uno de las consecuencias de los accidentes es el estrés postraumático. Se han hecho estudios para ver de las personas que tienen este problema, en cuánto se está incorporado un evento accidental. Yo te puedo compartir como investigadora que hice un estudio sobre atropellamientos en la Ciudad de México, en donde entrevisté a personas que habían sido atropelladas para saber cómo había ocurrido. Y una de las cosas que encontré fue, no pude encontrar muchos conductores que hubieran atropellado y que aceptaran ser entrevistados. Y la razón fue precisamente el impacto en su salud mental. Una persona que atropella, las consecuencias en la salud mental en esa persona son enormes. La gente no quiere volver a hablar de eso, la gente oculta que algo así le pasó. Lo mismo a una persona a la que atropellaron, que se siente al borde de la muerte, ¿no? Creo que el tema es un tema muy, muy importante, el tema de la salud mental, e incluso desde la definición de qué es una lesión por la Organización Mundial de la Salud, es algo que yo siempre también he criticado, es que habla solamente de las consecuencias en la salud física. Una lesión es solamente el efecto sobre la salud física de un evento accidental. Entonces, yo creo que podríamos empezar a trabajar algo en conjunto con este tema sobre las consecuencias, más que el componente de la causalidad, que a lo mejor por ahí hay otra beta también, pero bueno, me encanta la pregunta. Muchas gracias. Pregunta Carolina Barón.
¿Desde cuándo el tránsito vial se convirtió en un problema de salud pública? Y en lo que respecta a prevención y educación vial, ¿no sería bueno crear un reglamento nacional, ya que cada estado y cada municipio tiene su propio reglamento o comparte lo de los demás? Bueno, los accidentes y sus consecuencias en la salud, sobre todo en lesiones de tránsito, bueno, son un problema en este país desde los 50, ¿no? Tiene que ver con la motorización de las zonas urbanas. Ha sido un problema de siempre. Creo yo que lo que ha influido en que esto no haya tenido la prioridad ni la relevancia que tiene el tema tiene que ver con precisamente este trabajo, la necesidad del trabajo intersectorial y a quién le toca hacer qué, ¿no? Está claro, pero todos es una responsabilidad compartida y cuando compartes responsabilidades se diluye la responsabilidad. La segunda parte de la pregunta era respecto a homogenizar el reglamento. Mira, ha habido, al menos yo conozco 5 propuestas a la Cámara de Senadores de una ley general de seguridad vial. Estas 5 propuestas se han ido para atrás por una simple razón que yo mencioné en mi presentación. El tránsito es responsabilidad del municipio. No se puede, y eso está establecido en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Entonces habría que modificar la Constitución para que esto hiciera posible el tener una ley nacional. Si nosotros lográramos al menos tener leyes estatales de seguridad vial y reglamentos municipales de seguridad vial, sería un gran avance. Ya se ha trabajado en esto, se está trabajando mucho en esto. En el tema de lo municipal es ir bordando de poquito en poquito, pero mientras se pueda lograr ese cambio en la Constitución para tener una ley nacional. Déjame decirte que esto tiene mucho más implicaciones nuevamente en lo urbano, porque si hay una ley de seguridad vial en carreteras, pero no hay para las zonas urbanas. ¿No? ¿Por qué? Precisamente por esto, porque es el municipio el responsable. Y ahí no se ha podido seguir avanzando, entonces pues hay que lucharle y trabajarle por ahí. Ya hay propuestas, o sea, es un tema en el que se ha trabajado, incluso el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes como consejo y el Secretariado Técnico como el área responsable de la ejecución de lo que el Consejo Nacional decide. Pues están muy interesados en eso, pero no se ha logrado brincar esta barrera. Correcto. Nos comenta Miguel Ángel Valladares Aranda, que lo voy a leer textual. Pondré a su disposición un estudio que realizamos en la Ciudad de México en 2 hospitales pilares de atención de trauma, en donde evaluamos factores de riesgo que condicionaron el accidente de tránsito y encontramos el uso del celular como el número 1. Suena interesante. Sí, es interesante, me gustaría mucho saber cómo lo midieron, porque les pongo un ejemplo, el uso del cinturón de seguridad, que es algo pues, que uno se imaginaría que es fácil de medir, si alguien traía puesto el cinturón o no. Es de lo más difícil. Siempre tienes que ir al autorreporte, a lo que la persona te diga. Y como saben que debían de haber usado el cinturón, pues dicen que sí lo traían, ¿no? Aunque no lo hubieran traído. En un estudio que hicimos también, nosotros preguntábamos si traía puesto el cinturón a personas accidentadas y nos decían que sí, íbamos al vehículo y el vehículo no tenía cinturones. En el caso del celular, me gustaría mucho ver cómo lo midieron. Yo creo que sería muy, muy interesante saber si fue por autorreporte y habría que ver el tipo de análisis, cómo controlaron el sesgo, porque hay un sesgo de información, pues, si es autorreporte, para estar seguros de que efectivamente fue por el uso del celular. Ojalá, sería el primer estudio que tuviéramos y encantadísima, si me puedes mandar tus datos aquí al instituto, mi correo es mihar@
insp.mx. Muchas gracias. Hay una pregunta de Arturo Esquivel con referente a lo que comentaba previamente de la atención en los hospitales. Dice, ¿qué pasa si el hospital no desea atender al paciente? Y entre paréntesis, un hospital privado. Bueno, supuestamente, si es un paciente que llega en una ambulancia y es el hospital más cercano, habría que ver lo que hace si un paciente va en una ambulancia está estabilizado y puede ser trasladado a otra unidad médica. El problema sería si esta persona llega por sus propios medios al hospital privado. Y ahí lo que procedería sería una demanda contra ese hospital, porque la Ley General de Salud establece la atención de urgencias en un caso de trauma obligatoria para todas las unidades de salud, sean públicas o privadas. Correcto. Nos comenta Pedro Victoriano Milpas. Nosotros como Seguridad Pública Federal podemos apoyar en estos eventos y hasta dónde está nuestra responsabilidad legal. Bueno, entiendo, incluso se acaba de firmar un convenio el día de antier entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Federal para el trabajo conjunto en el tema de seguridad vial. ¿Por qué? Porque a veces son los agentes los primeros que llegan a un evento. Y lo que se está haciendo, el trabajo que está haciendo mucho con ellos es capacitarlos como primeros respondientes. Entonces, yo creo que este convenio que se acaba de firmar entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Pública Federal le da el respaldo legal a la actividad de ellos. De acuerdo. Pregunta Andrea Pérez, ¿cómo funciona la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y los fondos de ayuda, asistencia y reparación de daño a las víctimas? Ese no es mi tema. Este es un tema que tiene que ver con el tema de violencia y la verdad no tengo. Si tuviera información y si pudiera dar respuesta, con mucho gusto lo haría, pero no sale de mi área de expertise. Pues parece que son todas las preguntas que tenemos al momento. Si hay más, igual pueden enviarlas en el chat y con gusto las hacemos llegar a la doctora posteriormente. Y pues nuevamente agradecerle, doctora, por su presentación y pues también a todos los participantes en esta videoconferencia. Muchísimas gracias y a sus órdenes. Hasta luego. Gracias. Y solo para complementar, la próxima videoconferencia va a ser el día 22 de mayo con el tema Prevalencia e infecciones recientes por VIH entre hombres que tienen sexo con hombres, con el doctor Miguel Ángel Sánchez Alemán. De nuevo, muchas gracias a todos y que tengan excelente día.